Ok. Compartamos pantalla. Nos vamos a hacer pequeñitos a ustedes. Vamos a comenzar la clase, la segunda clase de esta mañana, y vamos a hablar un poquito acerca de un tejido importante, como lo es el tejido cartilaginoso. Es importante conocer y saber que todos estos tejidos, el que vamos a ver ahora, el que ustedes van a ver mañana en la exposición que les van a hacer sus compañeros, y un par más que viene por ahí, son tejidos que se originan a partir de un tejido mayor, como es el tejido conectivo o tejido conjuntivo. O sea que todos estos tejidos que vamos a ver de aquí en adelante son especializaciones de ese tejido común, como le repito, que es el tejido conjuntivo o tejido conectivo. Comencemos entonces. Recuerden ustedes lo que les estaba mencionando yo, que el tejido cartilaginoso es una variedad especializada de tejido conjuntivo. Y como todos los tejidos que hemos estado viendo en la parte de histología, está constituido por dos partes. Una de ellas es la parte celular. En este caso, el tejido cartilaginoso está compuesto por células llamadas condrocitos, y la otra parte es la matriz extracelular que cada uno de estos tejidos también posee. En el caso del tejido cartilaginoso, podemos decir que su matriz es sumamente especializada. Fíjense ustedes que, si bien es cierto, tiene cierta solidez, ¿ya?, y cierta firmeza, es una matriz que también es maleable o flexible, y esto hace que este tejido en particular presente cierta elasticidad. Una característica también muy importante del tejido cartilaginoso es que, a diferencia de otros, es un tejido al que no le gusta mucho el oxígeno. Por lo tanto, va a ser un tejido avascular. ¿Qué quiere decir esto? Que es un tejido a donde no llegan los vasos sanguíneos. Y esto es importante cuando veamos el día de mañana cómo, si bien es cierto, este tejido le sirve de molde al tejido óseo, la vascularidad o la rica vasculatura que tiene el tejido óseo es lo que hace que este tejido, el cartilaginoso, muera y sea reemplazado luego por células óseas. Y aquí viene la siguiente característica, miren, de que el tejido cartilaginoso es un tejido que va a ser fundamental para el desarrollo del esqueleto fetal y posteriormente, pues, del esqueleto del adulto, pero también es importante para el crecimiento de los huesos. ¿Cuál va a ser entonces la función principal de este tejido cartilaginoso? Bueno, la función principal de este es el sostén, pero debido a lo que decíamos al principio, que es maleable y que presenta cierta elasticidad, o sea, es flexible, entonces este tejido también, aparte de que nos da sostén, puede ofrecer también protección y asistencia al movimiento. O sea que se va a encontrar formando parte de ciertas articulaciones. ¿Cómo se ve el tejido cartilaginoso? Si nosotros hacemos un corte histológico de un cartílago, vamos a ver algo muy parecido a esto. Miren, acá tenemos el tejido cartilaginoso, o vamos a ver más adelante,
Ese tejido cartilaginoso tiene varios componentes, pero acá podemos ver, miren, su matriz extracelular es toda esta, y también podemos ver a las células que lo componen, los llamados condrocitos. De hecho, los condrocitos son solamente esos puntitos que ustedes ven acá y que están rodeados de unas lagunas que se llaman lagunas cartilaginosas. ¿De dónde viene el cartílago? Como ustedes saben, lo vimos en embriología, la mayoría de los cartílagos se origina a partir del mesodermo, o sea, a partir del mesénquima. Y las células como les dijera, las células madre, vaya, de estas del cartílago son las llamadas células condrogénicas o los llamados condroblastos. Estos condroblastos originan cartílago a partir de un proceso que se denomina condrogénesis. O sea, estos condroblastos nos van a formar a los condrocitos, que a su vez nos van a formar la matriz cartilaginosa, que a su vez nos va a formar el cartílago a partir de este proceso de condrogénesis. ¿Cómo se nutre un cartílago? Ya dijimos que una de las características del tejido cartilaginoso es que es avascular. Entonces, si es avascular, este tejido se va a nutrir por difusión a través del tejido conjuntivo o del tejido conectivo que lo rodea. Es de esa manera que nuestro cartílago va a presentar dos tipos de crecimiento. Un crecimiento por aposición y un crecimiento intersticial. ¿Cómo es que se da o cómo es que se desarrolla el cartílago a partir de estos dos tipos de crecimiento? En el caso del crecimiento por aposición, aquí es donde el cartílago se va a formar a partir de un cartílago preexistente. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, es como cuando nosotros construimos, por ejemplo, un edificio. Comenzamos con la base. Entonces, esa base va a ser el cartílago preexistente, el primero, el que se ha neoformado a través de la condrogénesis, y a partir de esa base se van a ir formando más pisos. O sea, a partir de ahí podemos formar el primer piso, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etcétera. De esa manera, el crecimiento por aposición es el crecimiento que va a llevar a cabo un cartílago y que va a hacer que éste crezca en longitud. En cambio, en el crecimiento intersticial, aquí lo que sucede es que el proceso de formación de cartílago nuevo se va a dar en el interior de un cartílago que ya existe. O sea, ya formamos un cartílago por aposición y dentro, perdón, de ese cartílago por aposición se va a formar más cartílago. Y este tipo de crecimiento intersticial es el que se da en el cartílago y permite que éste crezca a lo ancho, o sea, en grosor. Por aposición es en longitud e intersticial es en grosor, o sea, de adentro hacia afuera. O sea, lo va expandiendo, por decirlo de otra manera. ¿Cómo está constituido un cartílago? La mayoría de los cartílagos están constituidos tal y como ustedes lo pueden observar ahí en la fotografía. Rodeando al cartílago tenemos una capa de tejido conjuntivo o conectivo que forma el llamado pericondrio. O sea, el pericondrio podemos decir que es la periferia de la mayor parte de los cartílagos. Este pericondrio, a su vez, se va a dividir en dos partes.
la parte más externa, la cual va a formar una capa fibrosa, y la capa o la parte más interna, la cual va a formar una capa condrógena. Es en esta capa condrógena donde se van a ubicar los condroblastos. Aquí los tenemos, miren, que son los que van a ir formando cartílago nuevo. Ya en la parte central es donde nosotros tenemos a los condrocitos y a la matriz cartilaginosa. Si ustedes se fijan, miren, los condrocitos, podemos ver cómo se encuentran dentro de las lagunas condrógenas. Y estas lagunas que están teñidas más fuertemente, esta tinción más fuerte se llama matriz territorial. Y también ustedes se pueden dar cuenta cómo estos condrocitos se juntan en grupos llamados grupos isógenos. Al condrocito no le gusta estar solito. Se junta formando dos o más grupos isógenos, como ustedes pueden observar acá. La mayoría de los cartílagos va a tener esta citoarquitectura, pero como vamos a ver más adelante, no todos la presentan. Por eso hago énfasis en decir la mayor parte del cartílago va a presentar esta citoarquitectura. Ahora, el tejido cartilaginoso pues tiene divisiones o tiene diferencias. Las diferencias del tejido cartilaginoso parten en base a cómo son las características de su matriz. Así, dependiendo de la composición de esa matriz cartilaginosa, nuestro cartílago se puede dividir en tres: un cartílago hialino, un cartílago elástico y un fibrocartílago o cartílago fibroso. ¿En qué difieren? Difieren en cuanto al aspecto y a las propiedades mecánicas de la matriz. Así tenemos que el cartílago hialino se va a caracterizar por presentar una matriz con una gran cantidad de GAG. ¿Qué son los GAG? Son los glucosaminoglicanos. Además de gran cantidad de proteoglucanos, fibras colágenas y proteínas multiadhesivas. En el caso del cartílago elástico, este se va a caracterizar por poseer abundantes fibras y láminas elásticas. Y en el caso del cartílago fibroso o fibrocartílago, la característica principal de este es que su matriz cartilaginosa va a ser la más sólida, la más firme, porque tiene abundancia en fibras colágenas de un tipo especializado, que son del tipo 1. Hablemos específicamente entonces de cada uno de estos. Comencemos con el cartílago hialino. Ya dijimos que este tiene una gran cantidad de glucosaminoglicanos, proteoglucanos y proteínas multiadhesivas. De hecho, esto hace que este cartílago presente una matriz amorfa, homogénea, de aspecto vítreo, o sea, como que estamos viendo un vidrio esmerilado, y por eso es el nombre que recibe. Su matriz posee lagunas en donde se ubican los condrocitos, que por supuesto, ya dijimos, son los encargados de producirla y mantenerla, y también tiene como característica primordial que la matriz de este cartílago es bien hidratada, y esto permite que haya una facilidad de difusión de metabolitos y otras proteínas nutritivas pequeñas entre el tejido circundante, o sea, el tejido conjuntivo, que es el que lo nutre, y también esto permite
que este cartílago tenga cierta elasticidad. ¿Qué función en particular va a presentar o va a tener el cartílago hialino? La principal función de esta o de este tipo de cartílago en particular va a ser el sostén estructural, aunque también posee funciones de amortiguación y, importante, es la fundación o el fundamento que tiene el esqueleto para desarrollarse. El esqueleto fetal es, al inicio de su desarrollo, 100% cartílago hialino. Y es a partir de este modelo cartilaginoso que se va a formar luego el esqueleto óseo. También es el modelo para el crecimiento de los huesos largos, como ustedes lo van a ver el día de mañana en la exposición de sus compañeros. Ya van a ver ustedes cómo crece el hueso. El hueso crece a partir de cinturones cartilaginosos que se ubican a nivel de los huesos largos. ¿Dónde ubicamos entonces el cartílago hialino? Ya dijimos, en primer lugar se ubica como modelo en el esqueleto fetal. Se ubica también a nivel de los discos epifisiarios de los huesos largos, los que le permiten a estos huesos crecer en longitud. Ya en el niño, en el joven y en el adulto, nosotros también podemos ubicar cartílago hialino a nivel de las costillas, específicamente en el sitio en donde las costillas se van a unir al esternón. Lo ubicamos también a modo de amortiguación a nivel de la superficie articular, de las articulaciones sinoviales, y también los podemos ver formando parte de algunos de los cartílagos laringeos en la tráquea y en los bronquios. Una desventaja interesante e importante que posee este cartílago es que a medida que nos vamos haciendo viejitos o a medida que nos vamos haciendo mayores, este cartílago tiende a irse calcificando. Y es por eso que en un momento dado, pasado los 35, 40 años, podemos sentir un poquito de dolor a nivel del pecho. Y no es que nos esté dando un ataque cardíaco, ni que estemos teniendo problemas del corazón. Simple y sencillamente es que hay una osificación del cartílago que se encuentra entre la costilla y el esternón, y esto provoca malestar o dolor. En algunas personas el dolor es fuerte y provoca una patología que se llama osificación costocondral. ¿Cómo se ve el cartílago hialino? Cartílago hialino se ve tal y cual ustedes los están observando en las siguientes imágenes. Esta es una panorámica. El cartílago hialino tiene la citoarquitectura que nosotros veíamos del cartílago al principio. Miren, acá tiene su pericondrio que lo rodea, acá la parte fibrosa, acá la parte condrógena, y todo lo demás, miren, todo lo demás es puro cartílago. Aquí vemos los condrocitos. Condrocitos realmente son los puntitos negros, bien contentos dentro de su laguna cartilaginosa. Ya aquí podemos ver una fotografía un poquito mejor y ustedes pueden ver cómo se juntan formando los llamados grupos isogénicos o grupos isógenos, que pueden ser 2 o pueden ser más. Aquí vemos una fotografía todavía con un mayor aumento, donde ustedes pueden ver la matriz cartilaginosa, en este caso con un poquito de tinción, en donde se puede ver que es homogénea, se puede ver que es vítrea y que está bastante hidratada. Por favor, fotografía mental a estas imágenes, porque de esa manera nosotros podemos ir diferenciando cómo se observan o cuáles son las características de cada uno de los tipos de cartílagos. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hablar del cartílago elástico. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el anterior, el hialino, y este?
La diferencia fundamental es que en el caso del cartílago elástico, la matriz de este va a estar formada o va a contener una red densa de fibras elásticas que se ramifican formando redes que se anastomosan unas con otras y que además se juntan con láminas elásticas interconectadas unas con otras. La gran cantidad de fibras y la gran cantidad de láminas elásticas que posee la matriz de este tipo particular de cartílago es lo que le confiere a este una flexibilidad mucho mayor que la que tenía el hialino. Y entonces es el que le da la propiedad más característica o la propiedad particular que este tipo de cartílago en especial posee y que es la distensibilidad y la maleabilidad. O sea, que es un cartílago bien maleable, mucho más que el hialino, y es bien elástico. Estas son características propias de este tipo particular de este cartílago. Otra cosa interesante en el caso del cartílago elástico es que, a diferencia del cartílago hialino, el cartílago elástico no se calcifica con el paso del tiempo y tiene otra característica, y es que este cartílago crece a lo largo de toda la vida. Eso es una ventaja y es también una desventaja. Ya la van a ver por qué. Como su función principal es la de proveer soporte flexible a varios componentes del cuerpo, ¿dónde lo ubicamos? Fíjense, lo ubicamos en primer lugar en el pabellón auricular. O sea, las orejas están formadas por cartílago elástico. Y como les decía, que este iba creciendo a lo largo que nosotros crecíamos también, no dejaba de crecer nunca. Entonces, ustedes cuando sean viejitos, se van a ver bien orejones. ¿Por qué? Porque el cartílago elástico del pabellón auricular va a seguir creciendo. Y lo mismo sucede también con alguna parte de cartílago elástico que tenemos a nivel de la nariz. Y por eso es que ustedes, de viejitos, se van a ver también un poquito más narizones. Otro sitio donde hay cartílago elástico es en el conducto auditivo externo, ¿sabe? También a nivel de la trompa de Eustaquio, en algunos cartílagos laríngeos, como por ejemplo en la epiglotis, en los cartílagos corniculados y también en los cartílagos cuneiformes. Ahí es donde vamos a ubicar principalmente al cartílago elástico. ¿Cómo se ve este cartílago? Miren, ahí tenemos varias imágenes del cartílago elástico. Aquí tenemos una imagen panorámica. Todo este es cartílago elástico. Aquí también este cartílago tiene su pericondrio. Miren, ahí ve el pericondrio. Esta es una fotografía o una imagen de cartílago elástico de la epiglotis. Si nosotros aumentamos esta imagen, vemos esto. Miren, pueden ustedes observar cómo la matriz cartilaginosa se ve como sucia. Y toda esta cantidad como de pelitos que ustedes pueden observar acá, estas son las fibras elásticas que se juntan o se anastomosan junto con las láminas elásticas. Siempre vamos a ver, miren, los condrocitos, y siempre vamos a ver la particularidad que tienen esos condrocitos de formar grupos isógenos. Si lo vemos de otra manera, miren, todos estos pelos, como que son pelitos que se ven aquí, miren, estas son las fibras elásticas, ¿ya? Si ustedes se fijan y se acuerdan de la imagen mental que teníamos del cartílago hialino que veíamos anteriormente, es bien diferente. Ya, ustedes pueden observar cómo la matriz cartilaginosa ya no se mira igual. ¿Qué pasa con el siguiente tipo de cartílago?
¿Qué sucede con el cartílago fibroso? El cartílago fibroso va a estar compuesto siempre por condrocitos, pero fíjense acá cuál es la diferencia primordial. Este cartílago fibroso, fibrocartílago, es como un híbrido. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí la matriz va a ser una combinación de tejido conjuntivo denso modelado y de cartílago hialino. Entonces, estos dos componentes se van a juntar y nos van a dar lugar a este cartílago fibroso. En este caso, la matriz cartilaginosa va a ser más densa y va a ser más firme que en los cartílagos anteriores. Ojo, siempre va a tener cierto grado de flexibilidad, pero la flexibilidad que va a tener el cartílago fibroso va a ser menor que en el cartílago hialino y mucho menos que la que va a tener el cartílago elástico. Por esto mismo, ya, ustedes van a poder observar que los condrocitos que se encuentran ubicados en la matriz cartilaginosa de este tipo de cartílago se van a ver como dispersos y se van a ver casi siempre a la par de las fibras colágenas formando como hileras, ¿ya? De hecho, se ven en menor cantidad que como veíamos o como podíamos observarlos tanto a nivel del cartílago hialino como del cartílago elástico. Otra característica importante de este cartílago es que no posee pericondrio. Este no va a tener pericondrio como lo veíamos en el cartílago hialino o como lo veíamos en el cartílago elástico. Y la matriz cartilaginosa del mismo va a estar formada principalmente por una gran cantidad de fibras colágenas de tipo 1 en su mayor parte y de tipo 2 en su menor parte, ¿verdad? Por eso es que, debido a la particularidad de este tipo de cartílago, este cartílago va a tener como función el de soportar fuerzas de compresión, distensión, por lo que en la mayor parte de las veces va a estar actuando como un amortiguador o como un shock absorber. Ese tipo de cartílago, por esto mismo, ¿dónde lo vamos a ubicar? Lo vamos a ubicar, miren, a nivel de los discos intervertebrales, a nivel de los meniscos en las rodillas, ¿ya? A nivel de la sínfisis del pubis y a nivel de las articulaciones como la esternoclavicular y la temporomandibular. ¿Cómo se va a ver este cartílago? Si nosotros tomamos una imagen, lo vamos a ver tal cual usted lo está viendo ahí. Miren, esta es una imagen en panorámico. Fíjense cómo está bien teñido de rosado. ¿Por qué? Por la gran cantidad de fibras colágenas que este tiene. Y si ustedes se fijan, miren, se ven bien pocos condrocitos y dispuestos en hileras. Aquí lo pueden ver mejor, miren. Y estas hileras de condrocitos las vamos a ubicar cabal a la par, miren, de estas fibras. Estas son las fibras de colágeno, miren. Fibras de colágeno principalmente, estas gruesotas, que son las fibras de colágeno tipo 1. Acá también lo podemos observar, miren. Todo esto rosado son puras fibras de colágeno, principalmente tipo 1, pero también hay de tipo 2. Y ustedes pueden observar cómo se ven menos cantidad de condrocitos. Siempre los podemos observar formando grupos isógenos, pero se ven bien poquitos y se ven como en filas o en hileras. Si ustedes se fijan, si ustedes le ponen atención, ustedes pueden observar cómo este tipo de cartílago es muy diferente al cartílago elástico que veíamos anteriormente y muy diferente más todavía al cartílago hialino que veíamos al inicio.
Recordemos también que este tipo de cartílago en particular no presenta o no posee pericondrio y es una de las características principales del mismo. Para no estar con tanto bla, 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 veamos un resumen de todo esto que les he platicado. El tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conectivo especializado, pero a diferencia de los demás tejidos conectivos, se caracteriza por no poseer vasos sanguíneos y tampoco terminaciones nerviosas. Las propiedades del cartílago están determinadas por sus componentes, principalmente la matriz extracelular. A continuación, en este video, te contaremos cuáles son las características más relevantes de los componentes del tejido cartilaginoso. Las células del tejido cartilaginoso son los condrocitos y los condroblastos. Los condrocitos son las células más maduras del cartílago y tienen forma semicircular o triangular con núcleo que puede ser central o excéntrico. En la matriz extracelular, los condrocitos ocupan espacios que son como cavidades o lagunas, llamados condroplastos. Pueden estar aislados o formando grupos. A estos grupos de condrocitos se les conocen como grupos isógenos, que pueden ser axiles o coronarios. Sobre la función de los condrocitos, es posible destacar que estas células producen y mantienen los componentes de la matriz. Y además, es importante mencionar que a diferencia de los condroblastos, no pueden dividirse en el cartílago maduro. Por otra parte, los condroblastos son células más inmaduras, que no se han diferenciado aún a condrocitos y se ubican en la periferia del cartílago. Estas células tienen potencial condrogénico, es decir, que pueden diferenciarse a condrocitos. La matriz del tejido cartilaginoso constituye aproximadamente el 95% del tejido. Tiene una consistencia firme y flexible a la vez. En cuanto a las fibras de la matriz, se destaca principalmente la presencia de fibras de colágeno tipo 2, dispuestas en todas las direcciones al azar. Pero hay también la presencia de fibras más pequeñas, de colágeno tipo 9, en menor cantidad asociadas a las de tipo 2. Las fibras son sintetizadas por los condrocitos y los condroblastos y cumplen la función de otorgar al tejido la propiedad de soportar fuerzas de tensión y estiramiento. La sustancia fundamental presenta agua, ácido hialurónico, glucoproteínas adhesivas como la condronectina y proteoglucanos. De estos últimos se destaca la presencia de condroitin sulfato y queratán sulfato. Junto con el ácido hialurónico, los proteoglucanos forman una aglomeración que retiene agua y se entremezcla con las fibras de colágeno entre los grupos de condrocitos. Debido a que se trata de un tejido avascular, es gracias a la propiedad de la matriz que es posible la difusión de nutrientes desde el pericondrio que rodea el cartílago hasta los condrocitos.
La pregunta ahora es, ¿qué es el pericondrio? Se trata de una concentración de tejido conectivo que rodea las placas de tejido cartilaginoso. Cumple funciones de protección, nutrición y crecimiento. Se compone de dos capas. Una externa o fibrosa conformada por tejido conectivo denso y regular. Y otra interna conformada por células que tienen propiedad condrogénica. Esta propiedad condrogénica quiere decir que en la capa interna se originan los condroblastos, que se dividen por mitosis y luego podrán diferenciarse a condrocitos y permitir el crecimiento del cartílago. Además, desde el pericondrio se produce la nutrición del cartílago. Este proceso ocurre por difusión y de forma muy lenta a través de la sustancia fundamental de la matriz. No todos los cartílagos poseen pericondrio. El cartílago articular, por ejemplo, no tiene. Según el tipo de fibras que hay en la matriz y cómo se disponen los condrocitos, es posible distinguir tres variantes de tejido cartilaginoso: el cartílago hialino, el fibrocartílago y el cartílago elástico. El cartílago hialino es el tipo de cartílago más abundante. Se encuentran los cartílagos costales, laringe, anillos de la tráquea, bronquios, disco epifisiario y superficies articulares. Presenta condroblastos y condrocitos y principalmente fibras de colágeno tipo 2. Este tipo de cartílago tiene pericondrio, excepto en el cartílago articular y en discos epifisiarios. El fibrocartílago contiene una mezcla de cartílago hialino y tejido conectivo regular denso. Presenta condrocitos, fibroblastos y abundantes fibras. Los condrocitos y las fibras de colágeno se disponen en hileras lineales, formando grupos isógenos, axiles. Este tipo de cartílago lo encontramos en discos invertebrales, en las sínfisis pubianas y en meniscos. El cartílago elástico es similar al cartílago hialino, pero también contiene fibras elásticas. Presenta condroblastos y condrocitos y fibras de colágeno tipo 2 y elásticas. Este tipo de cartílago lo encontramos en el pabellón auricular. Algo importante a destacar es que no todos los cartílagos tienen pericondrio. Por ejemplo, el fibrocartílago y el cartílago articular, que es un tipo de cartílago hialino, no poseen pericondrio. Bueno, y con eso finalizamos la clase del día de hoy. Una clase corta, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Bastante provechosa. Acordémonos de esta clase para la exposición de sus compañeros de mañana, porque esta clase es la base que nos va a formar luego el tejido óseo. Muchas gracias, muy amables. Nos vemos el día de mañana en las exposiciones y en las discusiones. Pasen un buen día, jóvenes.